No sabía que un solo toque podía cambiarlo todo. Se suponía que la inauguración de la galería sería un evento seguro y elegante. Una celebración de la exposición de fotografía de mi mejor amiga en el corazón del distrito artístico de Manhattan. Llevaba un vestido de seda color crema que me rozaba las rodillas. Llevaba el pelo recogido de una manera que me hacía sentir mayor de 24 años, más sofisticada de lo que realmente era. Estaba de pie cerca de la mesa del champán cuando Marcus se acercó. Marcus Chinali, de la consultora donde trabajaba como analista junior. Era inofensivo y amigable. Me había invitado a tomar café 2 veces, y yo había declinado amablemente en ambas ocasiones. Pero era persistente de esa forma insistente pero inofensiva, como un cachorrito que nunca resultaba amenazante. Elena dijo sonriendo al llegar a mi lado, «Estás preciosa esta noche». «Gracias». Le devolví la sonrisa, apartándome ligeramente, pero la multitud nos apretujaba, y su mano se posó en mi cintura. No fue agresivo, ni siquiera inapropiado según la mayoría de los estándares. Fue solo un toque casual. Sus dedos se extendieron sobre la seda de mi cadera mientras se inclinaba para hablar por encima de la música. «Estaba pensando que podríamos ir a cenar después», empezó. Nunca terminó la frase. En un momento su mano estaba allí. Al siguiente, había desaparecido, arrancada con una fuerza tan repentina que Marcus tropezó hacia atrás, con el rostro pálido. Me giré. Un hombre estaba ahora entre nosotros. Era alto, de hombros anchos, y llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler. Su mano estaba cerrada alrededor de la muñeca de Marcus, con los nudillos blancos por la presión, y su rostro. Dios. Su rostro era todo de líneas afiladas y ojos oscuros como cristal negro, con una mandíbula que podría haber sido tallada en mármol, pero fue la expresión lo que me dejó sin aliento. Era una furia fría y absoluta, apenas contenida bajo una apariencia de control. «Esa es la última vez», dijo el hombre. Su voz era baja y tranquila, del tipo de tranquilidad que hacía que cada palabra se sintiera como una cuchilla. La boca de Marcus se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. El hombre, quienquiera que fuese, mantuvo la muñeca de Marcus suspendida entre ellos un segundo más, y luego la soltó con una lentitud deliberada. Marcus retrocedió bruscamente, acunando su brazo, con los ojos muy abiertos por algo más que vergüenza. Era miedo. Yo no, tartamudeó Marcus. «Vete». Una palabra. Eso fue todo lo que hizo falta. Marcus huyó entre la multitud como un hombre que escapa de un edificio en llamas. Me quedé helada, con el corazón martilleando contra mis costillas, mirando al extraño que acababa de... ¿Qué? ¿Defenderme? ¿Actuar en mi nombre? Ni siquiera lo conocía. Se giró para mirarme de frente, y la intensidad de su mirada me hizo dar un paso involuntario hacia atrás. «¿Estás bien?» Su tono había cambiado. Seguía siendo controlado, pero más suave, casi gentil. «Sí, estoy bien». Mi voz salió más débil de lo que quería. «¿Quién eres?» Algo parpadeó en su rostro. No era exactamente una sonrisa. «Dante, solo el nombre, como si debiera significar algo para mí». «No necesitaba que hicieras eso», dije, aunque me temblaban las manos. «Él no... te tocó». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones que no podía comprender del todo. «No entiendo», susurré. La mandíbula de Dante se tensó. Durante un largo momento, solo me miró. Me estudió. Realmente me estudió, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta, sosteniéndola entre 2 dedos. «Si alguien vuelve a molestarte, llama a este número». Tomé la tarjeta automáticamente. Era de cartulina gruesa con letras en relieve. Solo tenía un número de teléfono, sin nombre. ¿Por qué? Pero cuando levanté la vista, ya se estaba alejando. La multitud se apartó para él como el agua alrededor de una piedra. Me quedé allí, olvidada del champán, mirando la tarjeta en mi mano temblorosa, tratando de entender lo que acababa de pasar. La galería se desdibujó a mi alrededor después de eso. Encontré a mi amiga Sofía cerca de su instalación destacada. Una serie de inquietantes retratos en blanco y negro.
Sofía, dije, tocándole el codo. ¿Quién era ese hombre? El del traje negro. Siguió mi mirada a través de la sala, pero él ya no estaba. ¿Cuál? Hay como 50 hombres con traje negro aquí, cariño. Alto, pelo oscuro. Parecía que podía matar a alguien con sus propias manos. Sofía se rió. Eso describe a la mitad de los coleccionistas de arte de Nueva York. ¿Por qué? Negué con la cabeza, guardando la tarjeta en mi bolso de mano. Nada, no importa. Pero no era nada. Esa noche, sola en mi estudio en Brooklyn, saqué la tarjeta y la miré bajo la lámpara de mi mesita de noche. El número parecía brillar contra el fondo blanco y austero. Si alguien vuelve a molestarte, llama a este número. ¿Por qué le había importado? ¿Por qué había mirado a Marcus como si quisiera romperle algo más que la muñeca? ¿Y por qué el recuerdo de los ojos de Dante, oscuros, posesivos y sabios, hacía que mi piel se sintiera demasiado tirante? Dejé la tarjeta en mi mesita de noche y apagué la luz. Pero el sueño era imposible porque en algún lugar de mi mente, bajo la confusión y el miedo, había algo más. Reconocimiento, no de su rostro, porque nunca lo había visto antes de esta noche, sino de la forma en que me había mirado. Parecía que ya me conocía, como si yo ya fuera suya. Me subí las mantas hasta la barbilla y me quedé mirando el techo, escuchando el sonido de las sirenas aullando en la distancia. Fue entonces cuando lo noté. A través de la ventana de mi cuarto piso, aparcado al otro lado de la calle, bajo la farola rota, había un Mercedes negro. Las ventanillas estaban tintadas y el motor apagado. No estaba allí cuando llegué a casa. Lo observé durante 10 minutos, luego 20. No se movió. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, haciéndome saltar. Era un número desconocido. Mi corazón se detuvo. Agarré el teléfono, con las manos temblorosas, y abrí el mensaje. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie esta noche. Me levanté de un salto de la cama y corrí hacia la puerta de entrada. El cerrojo estaba echado, pero añadí la cadena por si acaso, y luego volví a la ventana. El Mercedes seguía allí. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a la policía. En cambio, me apreté el teléfono contra el pecho y sentí que algo extraño se desarrollaba en mi estómago. Me estaba cuidando, este extraño, este hombre llamado Dante, que había agarrado la muñeca de otro hombre con una violencia contenida solo por tocar mi cintura. Miré la tarjeta de nuevo, luego el mensaje, y luego el coche negro que vigilaba en la oscuridad de abajo. Y de alguna manera supe con absoluta certeza que mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. Antes de que Marcus me tocara, y después de que Dante lo detuviera, no dormí esa noche. Solo me senté junto a la ventana, observando el Mercedes, preguntándome quién estaba dentro, preguntándome por qué no tenía más miedo. El Mercedes se había ido cuando amaneció sobre Brooklyn. Me quedé en mi ventana con un café frío en las manos, mirando el espacio vacío donde había estado. Me sentí extrañamente abandonada, lo cual era una locura. No conocía a este hombre, no le debía nada, no debería querer nada de él, pero lo quería. Quería respuestas. En el trabajo esa mañana, noté que el escritorio de Marcus estaba vacío. Su ordenador estaba apagado. Su taza de café, la que tenía la estúpida cita motivacional, no estaba en su lugar habitual. Marcus llamó para decir que estaba enfermo. Dijo Jennifer de contabilidad cuando pregunté. Al parecer, se va a tomar unos días libres. Algo frío se instaló en mi pecho. Saqué mi teléfono en el baño mirando ese número desconocido. Mis dedos se cernieron sobre el botón de llamada durante 5 minutos enteros antes de volver a guardar el teléfono en mi bolsillo. No, necesitabas olvidarme de esto, de él, de la forma en que su mano había atrapado la muñeca de Marcus con una precisión tan letal. Era como si la violencia fuera un idioma que hablaba con fluidez, pero la tarjeta me quemaba en la palma de la mano como una marca. Pasaron 2 días, días normales, días seguros. Fui a trabajar, volví a casa, pedí comida para llevar y observé la calle bajo mi ventana. No había ningún Mercedes. Me dije a mí misma que estaba aliviada. Estaba mintiendo. La tercera noche, fui a cenar con Sofía a un nuevo restaurante italiano en Tribeca.
Pasó la comida hablando de un fotógrafo que había conocido en la inauguración de la galería, y yo fingí escuchar mientras removía la pasta en mi plato. «Estás distraída», dijo Sofía finalmente, dejando su copa de vino. «¿Qué pasa?» «Nada, solo estrés del trabajo. Has estado rara desde la galería. ¿Pasó algo?» «Sí». «No», dije en su lugar, «estoy bien». Sofía me estudió con esos ojos agudos y sabios que habían visto a través de mis mentiras desde que éramos compañeras de piso en la universidad. Pero antes de que pudiera presionar más, la puerta del restaurante se abrió y entró Dante. Se me cortó la respiración. Esta noche vestía de gris marengo. El traje le quedaba como una armadura. Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando esos pómulos afilados y esa mandíbula que parecía no haber sonreído nunca. Nuestras miradas se encontraron a través del restaurante. No pareció sorprendido de verme. Parecía satisfecho. Elena. La voz de Sofía sonaba lejana. «¿Estás bien? ¿Estás pálida?» Dante se movió por el restaurante como si fuera el dueño. Y tal vez lo era. La anfitriona prácticamente se inclinó a su paso. Los camareros se apartaron y otros comensales observaron con un reconocimiento cauteloso. Se detuvo en nuestra mesa. «Señorita Moretti». Su voz era exactamente como la recordaba, baja, controlada y devastadora. «¿Puedo hablar con usted?» Las cejas de Sofía se dispararon. «Lo siento. ¿Quién es usted?» «Está bien», dije rápidamente, aunque nada de esto estaba bien. «Solo será un minuto». Me levanté con las piernas temblorosas y lo seguí hacia la parte trasera del restaurante, muy consciente de que todos los ojos seguían nuestro movimiento. Me llevó a un reservado cerca del bar, lo suficientemente lejos del comedor principal para que nuestra conversación fuera privada. «¿Me estás siguiendo?», pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Sí». La honestidad me dejó en silencio. «¿Me has estado observando?», susurré. «¿Eras tú en el coche? ¿El mensaje de texto?» «Sí». «¿Por qué?» Dante se acercó y yo instintivamente retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. No me tocó. Mantuvo una cuidadosa distancia de un pie entre nosotros, pero su presencia era sofocante. «Porque necesitas protección». «¿De qué?». Su mandíbula se tensó. «De hombres que creen que pueden tocarte sin consecuencias. Marcus, apenas... No importa hasta dónde llegó». La voz de Dante bajó a un tono peligroso. «Tocó lo que es mío». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «No soy tuya», dije, pero mi voz tembló. «Ni siquiera te conozco». «Lo harás». Debería haber sonado arrogante o amenazante. En cambio, sonó como una promesa. «Quiero que me dejes en paz», dije, aunque las palabras se sentían como mentiras en mi lengua. Dante me estudió durante un largo momento, sus ojos oscuros rastreando cada microexpresión en mi rostro. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía. Mis manos temblaron al tomarla. La imagen mostraba a un hombre que no reconocí. Era de mediana edad, con un traje caro y ojos fríos. «Víctor Klov», dijo Dante. «De la Bratva rusa. Hace 3 noches te puso un contrato». La habitación se tambaleó. «¿Qué? ¿Por qué iba a...?» «No entiendo. No soy nadie. Trabajo en análisis corporativo. Yo no... Tu padre pidió dinero prestado». La voz de Dante era ahora gentil, casi compasiva. «Mucho dinero a la gente equivocada. Antes de morir usó tu nombre como garantía». «No, mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Eso fue hace 5 años. Yo no... La deuda se transfirió a ti». No podía respirar. Las paredes se estaban cerrando. La fotografía se me escapó de los dedos entumecidos. Dante la atrapó en el aire. Luego me atrapó a mí también cuando mis rodillas se doblaron, sus manos firmes en mis brazos. «Tranquila». Su voz estaba justo contra mi oído. «Respira, Elena». «Esto no puede ser real», susurré. «Estás mintiendo». «Yo no miento». Y de alguna manera, imposiblemente, le creí. «¿Qué quieren?». Mi voz se quebró. «¿Dinero?». «No lo tengo. Ya no se trata de dinero». Las manos de Dante se apretaron fraccionalmente en mis brazos. «Klov quiere una ventaja. Quiere enviar un mensaje. Eres conveniente». «¿Y qué?».
¿Se supone que debo morir porque mi padre tomó malas decisiones? No. La palabra fue absoluta. Final. Se supone que debes dejar que te proteja. Me aparté para mirarlo y la intensidad de su mirada hizo que mi corazón se detuviera. ¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase? El pulgar de Dante rozó el interior de mi muñeca. Fue tan suave que podría haber sido accidental. Pero nada en este hombre era accidental. Porque hace 3 meses te vi en una cafetería cerca de tu oficina. Dijo en voz baja. Estabas leyendo un libro, sonriendo a algo en la página. El sol entraba por la ventana e iluminaba tu pelo y te veías. Hizo una pausa, su mandíbula trabajando. Te veías como algo que no merecía desear. Se me cortó la respiración. Hice que te investigaran, continuó. Debería haberme horrorizado, pero estaba demasiado aturdida para moverme. Verificación de antecedentes, registros financieros, todo. Fue entonces cuando descubrí la deuda de tu padre. Descubrí lo que Clove estaba planeando. Me has estado observando durante 3 meses. Sí, eso es una locura. Sí, asintió, pero estás viva. No podía discutir eso. ¿Qué eres? Susurré. ¿Policía? ¿Seguridad privada? La sonrisa de Dante fue leve y sin humor. Soy lo que hombres como Clove temen en la oscuridad. Elena, soy lo que les hace mirar por encima del hombro. La comprensión llegó lentamente, como agua helada por mi espalda. Eres de la mafia, no lo negó. ¿Y quieres qué? ¿Protegerme? ¿Poseerme? Ambas cosas. La honestidad era brutal e intoxicante. Debería huir, dije. Deberías. La mano de Dante se alzó para acariciar mi rostro. Su pulgar trazó mi pómulo con una gentileza devastadora. Pero no lo harás porque tú también lo sentiste en la galería. ¿Ese reconocimiento? Sí, pensé. Dios, ayúdame. Sí. No soy un buen hombre, Elena, murmuró, pero soy lo único que se interpone entre tú y una muerte muy fea. Así que tienes una elección. Vete ahora. Arriésgate con Clove. O ven conmigo. Déjame mantenerte a salvo. ¿Y si te elijo a ti? Mi voz era apenas un susurro. ¿Cuál es el costo? Los ojos de Dante se oscurecieron. Todo. No volví a la mesa de Sofía. Dante me sacó por la cocina. El personal se apartó como si fuera de la realeza. Subimos a un todoterreno negro con cristales tintados que nos esperaba y un conductor que no hizo contacto visual. Mi bolso, dije débilmente. Tu amiga ya se ha encargado de ello. Dante se deslizó a mi lado, su presencia consumiendo todo el asiento trasero. Se ha informado a tu amiga de que tuviste una emergencia familiar. Tu bolso será entregado en tu apartamento mañana. No puedes simplemente. Puedo. Sacó su teléfono, tecleó algo y luego me miró. Y lo hice porque en aproximadamente 40 minutos, los hombres de Club llegarán a ese restaurante. No te encontrarán. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera hablando del tiempo, hizo que se me revolviera el estómago. ¿Cómo lo sabes? Porque sé cómo piensan, cómo cazan. La mandíbula de Dante se tensó. Y porque tengo a alguien dentro de su organización. El todoterreno se movió por el tráfico de Manhattan con suave eficiencia. Subiendo por la ciudad, vi cómo las calles familiares daban paso a barrios cada vez más caros hasta que cruzamos al Upper East Side. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Eso no era una respuesta, pero estaba demasiado abrumada para insistir. Nos detuvimos frente a un edificio que parecía pertenecer a una capital europea, todo de piedra caliza y hierro forjado, con porteros y uniformes de verdad. Era el tipo de lugar por el que había pasado 100 veces y nunca imaginé entrar. La mano de Dante encontró la parte baja de mi espalda cuando salimos del vehículo, guiándome hacia adelante con una confianza posesiva. El toque debería haberme molestado. En cambio, me apoyé en él. El ascensor del penthouse requería una llave. Por supuesto que sí. Subimos en silencio, mi reflejo fantasmal en las pulidas puertas de latón. Me veía pequeña a su lado, frágil, como un conejo junto a un lobo. El ascensor se abrió directamente a un apartamento que me dejó sin aliento. Ventanas del suelo al techo con vistas a Central Park. Las luces de la ciudad extendiéndose como estrellas caídas.
Todo eran líneas limpias y madera oscura, cuero y piedra. Era caro, pero no ostentoso. Era el hogar de un hombre que no tenía nada que demostrar. ¿Vives aquí?, pregunté estúpidamente. A veces. Dante se acercó a un carrito de bar, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos. Tengo propiedades por toda la ciudad. Esta es la más segura. Me ofreció un vaso, whisky por el olor. Lo tomé pero no bebí. Necesito entender lo que está pasando. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Todo, no solo partes. Dante asintió lentamente, luego señaló el sofá de cuero frente a esas ventanas imposibles. Me senté. Él permaneció de pie, a contraluz de la ciudad, pareciendo algo tallado en la sombra. Tu padre, Robert Moretti, pidió prestados $2 millones a un usurero llamado Yuri Petro hace 7 años, comenzó Dante. Petro era un operador de nivel medio en la organización de Clove. Tu padre no podía pagar. Petro iba a matarlo, pero tu padre ofreció algo más valioso. Mis manos se apretaron en el vaso. Tenías 19 años en la universidad, hermosa e inocente. La voz de Dante era clínica, pero sus ojos eran oscuros. Tu padre le dijo a Petro que si le daba 2 años, te entregaría a ti como pago, como propiedad. La bilis me subió a la garganta. Mi padre no haría eso. Tu padre estaba desesperado y era débil. No había juicio en el tono de Dante, solo hechos. Pero murió en ese accidente de coche antes de que pasaran los 2 años. La deuda debería haber muerto con él. Clove decidió lo contrario. ¿Por qué? Si mi padre está muerto, ¿por qué venir a por mí? Porque Clove está construyendo un imperio, y los imperios se construyen sobre el miedo. Dante se acercó a las ventanas, con las manos en los bolsillos. Dejar una deuda sin pagar, incluso de un hombre muerto, muestra debilidad. No puede permitirse la debilidad. Así que activó el contrato de tu padre. Y tú sabías de esto. Mi voz era hueca. Durante 3 meses. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Advertirme. Dante se giró para mirarme, y la expresión de su rostro era casi gentil. ¿Me habrías creído? Un extraño se te acerca en la calle. Te dice que la mafia rusa quiere secuestrarte por un padre que murió hace 5 años. Negó con la cabeza. Habrías pensado que estaba loco. Llamado a la policía, seguido con tu vida hasta que los hombres de Clove te hubieran secuestrado en la calle. Tenía razón, odiaba que tuviera razón. Así que en lugar de eso, solo me observabas, te protegí. La distinción parecía importante para él. Tenía hombres vigilándote las 24 horas del día. Monitoreé tus rutas, tus hábitos, tus vulnerabilidades. Y cuando ese idiota en la galería te tocó, yo... Se detuvo abruptamente, apretando la mandíbula. ¿Tú qué? Susurré. Perdí el control. La admisión pareció costarle. Debería haber sido sutil, debería haber esperado. Pero ver su mano sobre ti, verte sonreírle como si... Se apartó. No pude. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora te quedas aquí bajo mi protección hasta que pueda negociar con Clove o eliminar la amenaza por completo. ¿Eliminar? Dejé la palabra flotando. ¿Quieres decir matarlo si es necesario? Tan casual como si discutiera una transacción comercial. ¿Y cuánto tiempo llevará eso? ¿Días? ¿Semanas? Como mínimo, posiblemente meses. Me levanté abruptamente, el whisky chapoteando en mi vaso. No puedo simplemente desaparecer durante meses. Tengo un trabajo, un apartamento, una vida. Elena. La voz de Dante era paciente. Tienes una vida porque yo te estoy permitiendo tenerla. En el momento en que salgas de mi protección, tienes aproximadamente 6 horas antes de que Clove te encuentre. Y cuando lo haga, desearás que la muerte fuera lo peor que tenía planeado. La calma en su entrega lo empeoró de alguna manera. Me acerqué a las ventanas, mirando la ciudad que de repente se sentía como una jaula. Así que, soy una prisionera. Estás protegida. Es lo mismo. No. Dante se movió detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir su calor.
Una prisionera no tiene elección. Tú elegiste venir conmigo. No me diste exactamente opciones. Te di la única opción que te mantiene respirando. Me giré para mirarlo y la proximidad me robó el aliento. Estaba tan cerca, lo suficientemente cerca como para ver la leve cicatriz sobre su ceja izquierda, lo suficientemente cerca como para oler a cedro y algo más oscuro. No te entiendo, susurré. Dices que me visten en una cafetería, que me querías, pero estás hablando de matar gente, de protegerme como si fuera una especie de posesión. Lo eres. Su mano se alzó para acariciar mi rostro y debería haberme apartado, pero no podía moverme. En el momento en que te vi, te convertiste en mía. No espero que lo entiendas, pero lo aprenderás. Estás loco. Probablemente. Su pulgar trazó mi labio inferior y mi respiración se entrecortó. Pero también soy lo único que te mantiene con vida, Elena. Así que por ahora, te quedarás aquí. Aceptarás mi protección. Y eventualmente, aceptarás todo lo demás. ¿Y si me niego? La sonrisa de Dante fue leve y peligrosa. No lo harás. La confianza debería haberme enfurecido. En cambio, sentí algo más, algo cálido y aterrador que se desplegaba en mi pecho porque tenía razón. No me negaría, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Una mujer apareció entonces, alta y severa, vestida de negro. Salió de un pasillo que no había notado. Señor Dante, dijo con un ligero acento, la habitación de invitados está preparada. Gracias, Katia. Dante retrocedió y pude respirar de nuevo. Esta es Katia. Ella administra esta residencia. Cualquier cosa que necesites, pídesela a ella. La sonrisa de Katia fue profesional. Venga, señorita, le mostraré su habitación. La seguí aturdida, aferrando mi whisky como un salvavidas, muy consciente de los ojos de Dante siguiendo mi movimiento por la habitación. En la entrada del pasillo, me volví. Él estaba de pie, recortado contra esas enormes ventanas, con las manos en los bolsillos, luciendo en cada centímetro el hombre peligroso que había afirmado ser. Dante. Sí, gracias por decirme la verdad. Su expresión se suavizó fraccionalmente. Descansa un poco, Elena. Mañana discutiremos lo que viene después. Asentí y dejé que Katia me llevara, pero sentí su mirada sobre mí hasta que la puerta del dormitorio se cerró y finalmente estuve, benditamente, sola. Dejé el whisky con manos temblorosas y me hundí en la cama. Era enorme, cubierta de sábanas de seda que probablemente costaban más que mi salario mensual. Y entonces, finalmente, me permití llorar por la traición de mi padre, por la vida que acababa de perder, y por la aterradora e imposible atracción que sentía hacia un hombre que me había reclamado como propiedad. Un hombre cuya oscuridad debería haberme repelido, pero no lo hizo. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas, y por un momento feliz pensé que todo había sido una pesadilla. Luego vi la ropa dispuesta en la silla, marcas de diseñador, exactamente de mi talla. La realidad volvió a estrellarse contra mí. Katia apareció con café y una sonrisa suave. El señor Dante pensó que quizás preferiría desayunar en su habitación esta mañana. ¿Dónde está él? Reunión de negocios. Volverá esta tarde. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Me pidió que le diera un recorrido, que la ayudara a instalarse. Instalarse implicaba una permanencia que no estaba lista para aceptar. Pero me tomé el café. Era perfecto, de alguna manera. Dejé que Katia me mostrara el penthouse. Había 3 dormitorios, 4 baños, una cocina que parecía sacada de una revista y una biblioteca con primeras ediciones que me daba miedo tocar. Por todas partes había sutiles señales de la presencia de Dante. Un libro en la mesa de café, con un marcapáginas a mitad de camino, unas gafas de leer en un escritorio, una chaqueta colgada de una silla. Él vivía aquí. Esto no era solo una casa segura. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él? Pregunté mientras volvíamos a la sala de estar principal. Katia consideró la pregunta. 8 años. Salvó a mi familia de una situación muy mala en Moscú. Le debo la vida. La reverencia en su voz era absoluta. ¿Qué hace exactamente? Sé que está involucrado en cosas,
Pero, ¿qué cosas? La expresión de Katia se cerró. Esa no es mi historia para contar, señorita. Pero diré esto. El señor Dante es un buen hombre en un mundo que a menudo castiga la bondad. Lo que hace, lo hace para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sonaba a propaganda, a algo que le habían dicho que dijera, pero ella lo creía. Eso podía verlo. El día se alargó interminablemente. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Intenté ver la televisión. Todo se sentía surrealista. Mi teléfono, entregado por Katia junto con mi bolso, mostraba 17 llamadas perdidas de Sofía y una serie de mensajes de texto cada vez más preocupados. Sofía, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Sofía, Elena, contéstame o llamo a la policía. Sofía, la puerta de tu apartamento estaba cerrada con llave desde fuera. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo antes de escribir una respuesta. Yo estoy a salvo. Emergencia familiar. Tuve que irme de la ciudad de repente. Siento haberte preocupado. Te lo explicaré todo cuando pueda. Se sentía como una mentira y la verdad simultáneamente. La respuesta de Sofía llegó de inmediato. Sofía, esto es sospechoso como el infierno, pero está bien. Llámame cuando puedas hablar de verdad. Dejé el teléfono y me acerqué a esas enormes ventanas, mirando la ciudad de abajo. La gente se movía en sus vidas normales, yendo a trabajar, encontrándose con amigos, viviendo sin guardias armados y amenazas de muerte. Quería esa vida de vuelta, ¿o no? Dante regresó cuando el sol se ponía, pintando la ciudad en tonos ámbar y dorados. Oí el ascensor y el bajo murmullo de voces. Katia lo estaba saludando, y luego sus pasos se acercaron a la sala de estar donde yo estaba sentada, acurrucada en el sofá, fingiendo leer. Elena. Su voz era más suave de lo que esperaba. ¿Cómo estuvo tu día? Dejé el libro que en realidad no estaba leyendo. Atrapada, aburrida, aterradora. Elige una. La sonrisa de Dante fue leve mientras se quitaba la chaqueta, dejándola sobre una silla. Se había aflojado la corbata y arremangado las mangas hasta los codos. La domesticidad casual de ello hizo cosas extrañas a mi pulso. Katia dijo que preguntaste por mí. Pregunté qué haces. Me dio una respuesta muy diplomática. Bien, para eso le pago. Se acercó al carrito de bar, sirviendo ese whisky ámbar. ¿Qué quieres saber? Todo. Dante se giró para mirarme, con el vaso en la mano. Dirijo una organización. Manejamos problemas que la ley no puede o no quiere abordar. Protegemos a la gente de depredadores como Clove. Y sí, a veces esa protección requiere violencia. Así que, eres un justiciero. Soy práctico. Tomó un sorbo. El mundo no es blanco y negro, Elena. A veces, la única forma de detener a un monstruo es convertirse en algo peor. Y tú eres peor. Sus ojos se encontraron con los míos cuando es necesario. La honestidad era brutal y seductora. Hablé con mi contacto en la organización de Clove hoy. Dante continuó, moviéndose para pararse junto a las ventanas. Está exigiendo una reunión. Quiere negociar. Mi corazón dio un vuelco. Eso es bueno, ¿verdad? Si puedes negociar. Es una trampa. La voz de Dante era plana. Clove no negocia. Posturea, luego ataca. Quiere ver si voy en serio con lo de protegerte. Ver si hay una debilidad que pueda explotar. ¿Y la hay? Dante me miró por encima del hombro y la intensidad de su mirada me hizo temblar. Sí, tú. La admisión quedó suspendida entre nosotros. Entonces, ¿por qué protegerme? Me levanté, moviéndome hacia él sin pensar. Si te hago débil, si soy una carga, porque algunas cosas valen el riesgo. Lo dijo tan simplemente como si fuera obvio. No me conoces, susurré. Sé lo suficiente. Dante se giró completamente para mirarme. Sé que eres voluntaria en la biblioteca cerca de tu apartamento todos los sábados. Sé que comes el mismo almuerzo 4 días a la semana porque eres cuidadosa con el dinero. Sé que hablas con tus plantas y lloras con los anuncios y que tienes miedo de las tormentas. Pero finges que no. Cada palabra golpeaba como una revelación, una invasión. Eso no es conocer a alguien, dije. Pero mi voz tembló.
Eso es vigilancia. Es ambas cosas. Se acercó. Te he observado durante 3 meses, Elena. Te he visto vivir tu vida tranquila y cuidadosa. Te he visto ser amable con gente que no lo merece. Te he visto sonreír a extraños y ayudar a ancianas con sus compras. Y se detuvo, apretando la mandíbula. Eres buena, genuinamente buena. Y eso es raro en mi mundo. Así que soy, ¿qué? ¿Una mascota? ¿Una curiosidad? Eres mía. Ahí estaba de nuevo. Esa afirmación. Deja de decir eso. Pero no retrocedí. No soy una propiedad. No. La mano de Dante se alzó para acariciar mi rostro y esta vez me apoyé en el toque. Eres mucho más que eso. Eres lo primero que he querido para mí en 10 años. Lo primero que me hace pensar en algo más que supervivencia, estrategia y sangre. Su pulgar trazó mi pómulo y mi respiración se entrecortó. Te asusto, murmuró. Sí, bien. Deberías tener miedo porque lo que dije era en serio, Elena. Eres mía ahora y protejo lo que es mío con todo lo que tengo, incluso si no quiero ser protegida. Incluso entonces, debería haber sido una amenaza. En cambio, se sintió como una promesa. ¿Y si quiero irme? Susurré. La expresión de Dante no cambió. Entonces te dejaré ir. Te pondré en un avión a cualquier parte del mundo que quieras. Te daré suficiente dinero para empezar de nuevo. Y luego pasaré cada día preguntándome si Clove te encontró. Preguntándome si tienes miedo, si estás herida, o si debería haberte encerrado en este apartamento y negarme a dejarte tomar esa decisión. Eso no es justo, no, pero es honesto. Lo miré a este hombre imposible que había trastocado toda mi vida y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Miedo, sí, pero también algo más. Confianza. No lo entendía, no quería examinarlo demasiado de cerca, pero estaba ahí. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para averiguar lo que quiero. Tienes tiempo. La mano de Dante se apartó de mi rostro, dejando un vacío frío detrás. Pero Elena, sí, no tardes demasiado. Clove no esperará para siempre, y yo tampoco. Esa noche yací en la enorme cama y miré el techo, escuchando los sonidos ahogados de la ciudad abajo. En algún lugar de este penthouse, Dante estaba durmiendo o trabajando o haciendo lo que sea que los hombres peligrosos hicieran en las horas oscuras. Debería haber estado planeando mi escape. En cambio, me preguntaba qué se sentiría al rendirse. Dejar que este hombre, este extraño que me conocía mejor que yo misma, tomara el control. Dejar de luchar y simplemente caer. El pensamiento me aterrorizaba casi tanto como la comprensión de que una parte de mí quería hacerlo. Pasaron 3 días en la jaula dorada. 3 días en los que Dante se iba antes de que yo despertara y regresaba después del atardecer. 3 días de la tranquila eficiencia de Katia y comidas gourmet que apenas probaba. 3 días de mirar por las ventanas y sentirme como un fantasma rondando la vida de otra persona. Al cuarto día me rompí. Necesito salir de este apartamento, le dije a Dante durante la cena. Era la primera comida que compartíamos desde que llegué, aunque solo fuera por una hora. Un paseo, un café, algo. Dejó su tenedor con una precisión deliberada. Demasiado peligroso. Me volveré loca si me quedo aquí más tiempo. Mejor loca que muerta. La entrega casual me hizo querer lanzar algo. No puedes tenerme encerrada para siempre, dije, mi voz subiendo de tono. Esto no es protección, es encarcelamiento, es ambas cosas. La expresión de Dante no cambió. Y es temporal. ¿Cuán temporal? Dijiste semanas, posiblemente meses. Eso no es temporal, es necesario. Me levanté abruptamente, la silla raspando contra la madera. Yo no pedí nada de esto. No pedí las deudas de mi padre, ni tu protección, ni... Mi voz se quebró. Solo quiero recuperar mi vida. Algo parpadeó en el rostro de Dante. No era exactamente simpatía, pero se le parecía. Tu vida desapareció en el momento en que tu padre firmó ese contrato, dijo en voz baja. Estoy tratando de darte una nueva. No quiero una nueva.
Quieres volver a tu estudio y tus semanas de trabajo de 60 horas y tu existencia pequeña y cuidadosa. Se levantó, rodeando la mesa. Esa vida era una ilusión, Elena. Ya te estaban casando, ya estabas marcada. Simplemente no lo sabías todavía. La verdad de ello me golpeó como una bofetada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Susurré. ¿Simplemente aceptar esto? ¿Aceptarte a ti? La mandíbula de Dante se tensó. Durante un largo momento, solo me miró. Realmente me miró como si estuviera viendo más allá de mi ira, el miedo que había debajo. Luego hizo algo inesperado. Cedió. Mañana por la noche, dijo, asistiré a una gala benéfica en el plaza. Vendrás conmigo. Se me cortó la respiración. Acabas de decir que es demasiado peligroso. Es un peligro controlado. Cientos de testigos. Seguridad por todas partes. Clove no se arriesgará a un espectáculo público. La mano de Dante se alzó para acariciar mi mejilla. Necesitas esto. Lo entiendo. Así que iremos, pero te quedarás a mi lado todo el tiempo. Sin deambular, sin ir al baño sola. ¿De acuerdo? Apenas era libertad, pero era algo. ¿De acuerdo? La noche siguiente, Katia llegó con un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Era de seda esmeralda, que se ajustaba a mis curvas antes de caer hasta el suelo. El escote era modesto, pero devastador, la tela susurrando contra mi piel como un secreto. El señor Dante lo seleccionó él mismo, dijo Katia con una sonrisa cómplice mientras me ayudaba con el pelo. Lo peinó en ondas sueltas que caían más allá de mis hombros. Era elegante sin ser formal. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía sofisticada y cara, como si perteneciera al brazo de Dante. La gala fue exactamente lo que esperaba. La élite de Manhattan en sus mejores galas, champán fluyendo, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico y vagamente melancólico. Pero fue el hombre a mi lado quien me robó el aliento. Dante en un esmoquín era devastador. Era todo líneas afiladas y poder contenido. Su pelo oscuro perfecto. Su presencia dominando cada habitación en la que entraba. Y la forma en que me miraba, posesivo, orgulloso y hambriento, hacía que mi piel se sintiera demasiado tirante. Su mano nunca abandonó la parte baja de mi espalda. Mientras nos movíamos entre la multitud, no era controlador, sino constante. Un recordatorio, eres mía. La gente se dio cuenta. Por supuesto que se dieron cuenta. Vi las miradas especulativas, las conversaciones susurradas detrás de las copas de champán. Las mujeres me miraban con envidia o piedad. No podía decir cuál. Los hombres miraban a Dante con un miedo apenas disimulado detrás de sonrisas educadas. ¿Quiénes son todas estas personas? Susurré mientras nos acercábamos a un grupo cerca de las mesas de la subasta silenciosa. Políticos, empresarios, gente que cree que el poder viene del dinero y las conexiones. La voz de Dante era baja, destinada solo para mí. Están equivocados. ¿De qué viene el poder? Me miró y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Miedo, lealtad, la voluntad de hacer lo que otros no harán. Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó. Era de pelo plateado, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dante, no esperaba verte aquí. Las palabras eran amigables. El tono no. Concejal Burke, la voz de Dante se enfrió, todavía fingiendo servir al interés público. La sonrisa de Burke se tensó, y todavía haciendo acusaciones que no puedes probar. Sus ojos se deslizaron hacia mí. ¿Quién es tu encantadora compañera? La mano de Dante en mi espalda presionó ligeramente más firme. No es de tu incumbencia. El desdén fue absoluto. El rostro de Burke enrojeció, pero se retiró con un rígido asentimiento. ¿Qué fue eso?, pregunté. Burke acepta dinero de Clove. Ayudó a encubrir investigaciones policiales. Es parte de la razón por la que la deuda de tu padre pudo continuar sin ser cuestionada. Dante me guió hacia el bar. También es la razón por la que no puedo simplemente eliminar a Clove sin consecuencias políticas significativas. La mención casual de la eliminación debería haberme molestado más de lo que lo hizo. Este mundo en el que vives, dije en voz baja,
Es complicado. Es necesario. Dante pidió 2 copas de champán, luego se giró para mirarme de frente. La ley no funciona, Elena. Es demasiado lenta, demasiado corrupta. A veces, la única justicia es la que tú mismo creas. Quería discutir, quería decir que tenía que haber otra manera, pero de pie en una habitación llena de gente que hacía la vista gorda al sufrimiento por lucro, no estaba segura de poder hacerlo. Bailamos. No sé quién lo sugirió. Quizás nadie lo hizo. Quizás Dante simplemente me sacó a la pista porque podía, porque su mano pertenecía a mi cintura y sus ojos pertenecían a mi rostro. El cuarteto tocaba algo lento y doloroso. Eres bueno en esto, dije mientras nos movía entre las otras parejas con fácil gracia. Me enseñaron de joven. Mi madre creía en las habilidades a la antigua. Algo doloroso cruzó su rostro. Hace 15 años que se fue. Fue la primera cosa personal que había compartido. Una grieta en la armadura. Lo siento. No lo sientas. Murió sabiendo que sobreviviría. Eso es todo lo que quería. Quería preguntar más sobre ella, sobre su infancia, sobre cómo un niño se convierte en un hombre como este. Pero el momento se sentía demasiado frágil. En cambio, dejé que me abrazara. Me dejé sentir segura en el círculo de sus brazos, rodeada de extraños que me destruirían sin pensarlo 2 veces si supieran quién era. La mano de Dante se deslizó de mi cintura a la parte baja de mi espalda, acercándome fraccionalmente. No era inapropiado, pero era íntimo. Estás preciosa esta noche, murmuró contra mi pelo. Se me cortó la respiración. Tú también te ves muy bien. Su pecho vibró con una risa silenciosa. Era la primera vez que lo oía genuinamente divertido. Lo que dije era en serio, Elena. Esa primera noche, eres lo primero que he querido para mí en una década. Su mano se apretó en la mía. No sé si eso me hace egoísta o humano, pero es verdad. Lo miré, a este hombre imposible que me aterrorizaba y fascinaba en igual medida. ¿Qué quieres de mí? Susurré. Todo, sin dudarlo, pero tomaré lo que estés dispuesta a dar. La honestidad fue devastadora. No sé qué puedo darte, entonces lo averiguaremos juntos. La música creció, el mundo se redujo a solo nosotros, girando lentamente en el centro de una habitación llena de gente que no importaba. Y por primera vez desde esa noche en la galería, sentí algo más que miedo. Sentí posibilidad. Dejamos la gala temprano. Dante citó negocios, aunque sospechaba que solo quería alejarme de los ojos curiosos. En el todoterreno, su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos. Ninguno de los dos habló, pero cuando llegamos al penthouse y me acompañó a la puerta de mi dormitorio, se detuvo. Gracias, dijo en voz baja, por venir esta noche, por confiar en mí. No confío en ti. Pero mi mano todavía estaba en la suya. Todavía no. Dante levantó nuestras manos unidas, presionando un beso en mis nudillos que se sintió como una marca. Pero lo harás. Me soltó y retrocedió, y sentí la pérdida como agua fría. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el corazón acelerado, la piel ardiendo donde sus labios habían tocado. Esto era peligroso, más peligroso que Clove, más peligroso que contratos y deudas y amenazas de muerte. Porque estaba empezando a querer esto, a quererlo a él, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Me desperté con gritos, voces masculinas, ásperas y urgentes, que venían de algún lugar del penthouse. Agarré la bata que Katia había dejado y tropecé hacia el pasillo, con el corazón martilleando. La discusión ocurría en el estudio de Dante. La puerta estaba entreabierta, la luz se derramaba. No puedes tenerla aquí indefinidamente, gritó la voz de un hombre que no reconocí. Clove se está impacientando. Amenaza con hacer pública la deuda, arruinar su reputación, hacer que no la contraten, que lo intente. La voz de Dante era de hielo. Lo enterraré antes de que la historia salga en la luz. No estás pensando con claridad. Te ha vuelto vulnerable. Sé exactamente en qué me ha convertido. Debería haberme ido. Debería haberles dado privacidad.
En cambio, abrí la puerta. 3 hombres estaban en el estudio. Dante estaba detrás de su escritorio y había otros 2 que nunca había visto. Uno era joven, quizás de 30 años, con ojos agudos y ropa cara. El otro era mayor, canoso, con la complexión de alguien que había sobrevivido a la violencia. Los 3 se giraron para mirarme. Elena. La expresión de Dante se suavizó fraccionalmente. No deberías estar levantada. Oí gritos. Me ajusté la bata. ¿Qué está pasando? El hombre más joven intercambió una mirada con Dante. Estábamos discutiendo la estrategia. Sobre mí. No era una pregunta. La mandíbula de Dante se tensó, pero no lo negó. Estos son mis socios, dijo en su lugar. Marco, el hombre más joven, asintió. Y Vincent. Ayudan a gestionar varias operaciones. Estamos tratando de convencer a tu novio de que esconderte para siempre no es una estrategia viable a largo plazo, dijo Marco sin rodeos, ganándose una mirada aguda de Dante. No es mi novio. Las palabras se sintieron como mentiras. Entonces, ¿qué es? Preguntó Vincent, no con malicia. Miré a Dante. Él me devolvió la mirada, su expresión ilegible. No lo sé, admití. Marco, mira, señorita Moretti, estamos tratando de protegerla, pero Clove está escalando la situación. Ayer le envió un mensaje a Dante, una fotografía tuya en la gala. Un primer plano de calidad profesional, lo que significa que tenía a alguien dentro de esa sala, alguien lo suficientemente cerca para tomar esa foto. Se me heló la sangre. Clove está probando los límites, añadió Vincent, viendo hasta dónde puede presionar antes de que Dante estalle. Y cuando Dante estalle, porque lo hará, comenzará una guerra que ninguna de las organizaciones puede permitirse. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Mi voz era más débil de lo que quería. ¿Simplemente me entrego? ¿Dejo que Clove me tenga? No. La voz de Dante cortó la habitación como una cuchilla. Esa no es una opción. Entonces, ¿cuál es? Desafió Marco. Porque ahora mismo estás jugando a la defensiva y la defensa no gana guerras. Dante rodeó el escritorio, viniendo a pararse a mi lado. Su presencia era sólida y reconfortante. La alternativa, dijo en voz baja, es que cambiemos la narrativa. Hacemos que la deuda de Clove sea irrelevante. ¿Cómo? Preguntó Vincent. Dante me miró y algo pasó por su rostro. Cálculo mezclado con algo más profundo, algo casi vulnerable. Nos casamos. La habitación se quedó en silencio. ¿Perdón? Mi voz se quebró. Si eres mi esposa, estás bajo mi protección legal e internacionalmente. Cualquier movimiento en tu contra es un movimiento contra toda mi organización. Clove tendría que pasar por canales y negociaciones. Nos compra tiempo y ventaja. Marco silbó bajo. En realidad, no es una mala idea. Eso es una locura. Respondí. Apenas nos conocemos. Nos conocemos lo suficiente. La mano de Dante encontró la mía. Sería temporal. Un acuerdo legal, papeleo y testigos. Nada más. El matrimonio nunca es nada más. En mi mundo, lo es. Su pulgar trazó mis nudillos. Pero te mantendría con vida. Me daría el derecho legal de actuar contra Clove sin consecuencias políticas. Resolvería nuestros 2 problemas. Vincent asentía lentamente. Clove es tradicional, de la vieja escuela de la Bratva. Respeta el matrimonio. No cruzaría esa línea fácilmente. Esto es una locura, susurré. Pero no aparté mi mano. Locura es dejarte morir porque no se me ocurre una solución mejor. La voz de Dante era áspera. Locura es ver cómo Clove te acorrala lentamente mientras yo me siento aquí impotente. Esto es estrategia. ¿Y qué pasa después? Pregunté. Después de que nos ocupemos de Clove, disolvemos el matrimonio. Recuperas tu vida. Yo recupero mi tranquilidad sabiendo que estás a salvo. Debería haber sonado clínico y transaccional. En cambio, sonó a desamor. Marco se aclaró la garganta. Haré algunas llamadas. Empezaré con el papeleo. Podemos tener una ceremonia privada en 48 horas si nos damos prisa. Hazlo, dijo Dante, sin apartar los ojos de mí. Marco y Vincent salieron, dejándonos solos en el estudio. No puedes simplemente decidir esto, dije. Pero la protesta se sintió débil.
No estoy decidiendo, estoy ofreciendo. Dante se acercó, ahuecando mi rostro con ambas manos. Quieres recuperar tu vida. Yo te quiero viva. Esto logra ambas cosas. Pero si dices que no, si no puedes hacer esto, encontraré otra manera. Incluso si eso significa dejarte ir. Dijiste que no me dejarías ir. Mentí. Su sonrisa era amarga. Te dejaría ir si eso significara que sobrevivieras, incluso si me destruyera. La confesión me robó el aliento. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué te importa tanto? Porque he pasado 10 años construyendo muros. Elena, siendo lo que la gente teme. Viviendo en la oscuridad porque ahí es donde soy útil. Su pulgar trazó mi pómulo. Y entonces te vi, riendo de algo en una página, pareciendo luz hecha carne. Y por primera vez en una década, quise algo más que supervivencia. Las lágrimas me quemaron los ojos. Eso no es justo. No, pero es verdad. Deberías haber dicho que no. Deberías haber corrido. Debería haber elegido la libertad sobre este hombre imposible y peligroso. En cambio, dije, 48 horas. La esperanza parpadeó en el rostro de Dante. 48 horas. Firmamos papeles. Llevas un anillo y yo uso todos los recursos que tengo para terminar esta amenaza permanentemente. ¿Y entonces? Entonces decides si quieres quedarte, si quieres irte, si quieres... Se detuvo, apretando la mandíbula. Si quieres algo más que un acuerdo legal. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que esto era una locura. Pero la parte ilógica, la parte que había sentido reconocimiento en esa galería, que se había apoyado en su toque, que había bailado con él y se había sentido segura, esa parte susurraba algo diferente. Está bien, respiré. Está bien, lo haré. Los ojos de Dante se cerraron brevemente, como si le acabara de conceder un respiro de una ejecución. Gracias, no me des las gracias todavía. Me aparté, abrazándome a mí misma. No sabemos si esto funcionará, si Clove lo respetará. Funcionará, certeza absoluta, porque haré que funcione. Los 2 días siguientes fueron un borrón. Aparecieron papeles, abogados que nunca conocí, una licencia de matrimonio obtenida a través de canales que no quise examinar. Katia llegó con otro vestido. Era más simple que el de la gala pero elegante, de encaje y seda color crema. Era hermoso sin ser nupcial. No es una boda de verdad, le dije mientras me peinaba. Katia me miró a los ojos en el espejo. ¿No lo es? No tuve una respuesta. La ceremonia tuvo lugar en el penthouse de Dante. Solo estaban Marco y Vincent como testigos y un oficiante que no hizo preguntas y aceptó un pago en efectivo. Dante vestía de negro. Por supuesto que sí. Yo vestía de crema y llevaba una sola rosa blanca que alguien, probablemente Katia, había dejado en mi tocador. Las palabras fueron estándar, legales e impersonales, pero cuando Dante deslizó el anillo en mi dedo, de oro blanco, simple y elegante, su mano tembló ligeramente, lo suficiente para que lo notara. Puede besar a la novia. Dante me miró, una pregunta en sus ojos. Asentí. Su beso fue gentil y reverente. No fue nada como la posesión que había esperado. Fueron solo sus labios sobre los míos, suaves y cuidadosos, como si yo fuera algo precioso. Cuando se apartó, su frente descansaba contra la mía. Gracias, susurró, tan bajo que solo yo pude oír, por confiar en mí. No hagas que me arrepienta. No lo haré. Se sintió como un voto más vinculante que cualquier cosa que el oficiante hubiera dicho. Esa noche, de pie en mi dormitorio, ahora legalmente casada con un hombre que conocía desde hacía menos de 2 semanas, miré el anillo en mi dedo. Señora Elena Dante. No, nunca me había dicho su apellido. Era la señora Elena. ¿Qué? Me reí, un poco histérica. Llamaron a la puerta. Adelante. Dante entró. Todavía llevaba los pantalones del traje y la camisa blanca, sin corbata. Parecía más joven así, más humano. Quería ver cómo estabas. Se detuvo en el umbral, manteniendo una distancia cuidadosa. Asegurarme de que estabas bien. Me casé con un hombre cuyo apellido ni siquiera conozco. Una leve sonrisa. Caruso. Dante Caruso.
Señora Caruso. Probé las palabras, se sentían extrañas. Va a costar acostumbrarse, no tienes que usarlo. En realidad no, esto es solo papeleo, pero la forma en que lo dijo, como si las palabras dolieran, me dijo que quería que fuera más. Elena, deberías descansar. Retrocedió. Mañana enviaremos un mensaje a Clove, le haremos saber que la situación ha cambiado, dejaremos que decida su próximo movimiento. Y si no le importa, si viene de todos modos. La expresión de Dante se endureció. Entonces le mostraré exactamente por qué la gente teme mi nombre. La respuesta de Clove llegó 3 días después. Estaba leyendo en la biblioteca cuando Dante me encontró, con el rostro tallado en piedra. Quiere una reunión esta noche. Terreno neutral. Mi libro cayó de mis dedos entumecidos. ¿Qué dijiste? Dije que sí. Dante se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos. Es lo que hemos estado esperando. Una oportunidad para negociar cara a cara. O una oportunidad para que te mate. Posiblemente. Tan casual. Pero tendré a Marco y Vincent, seguridad armada, y estaré preparado. Entonces voy contigo. Absolutamente no. Me levanté, acercándome a él. Soy la razón de esta reunión. Debería estar allí. Eres la razón por la que no puedo permitirme distracciones. Dante se giró, ahuecando mi rostro. Si estás allí, todo en lo que pensaré es en mantenerte a salvo. Necesito estar concentrado y frío. No puedo hacer esas cosas si estoy preocupado por ti. Así que solo espero aquí, preguntándome si vas a volver. Su mandíbula se tensó. Sí, eso no es justo. No, pero es necesario. Nos miramos fijamente, voluntades chocando en silencio. Finalmente, aparté la vista. Bien, pero Dante. Sí, vuelve a mí. Algo cambió en su expresión, sorpresa mezclada con algo más profundo. Siempre, prometió. Se fue a las 8. Observé desde la ventana cómo se alejaba el todoterreno. La oscura figura de Dante era visible en el asiento trasero, con Marco y Vincent en un segundo vehículo detrás. Luego desaparecieron, tragados por el tráfico de Manhattan. Katia trajo té que no bebí. Ofreció una cena que no pude comer. Finalmente, me dejó sola en la sala de estar, mientras las luces de la ciudad brillaban afuera. Las horas pasaron lentamente. 9, 10, 11. Mi teléfono permaneció en silencio. A medianoche, empecé a caminar de un lado a otro. Todos los peores escenarios se repetían en mi cabeza. Clove traicionando la tregua, Dante desangrándose en algún almacén. Yo atrapada en este penthouse para siempre, esperando noticias que nunca llegarían. A la 1 de la mañana oí el ascensor. Corrí. Dante salió y mi corazón se detuvo. Había sangre en su camisa blanca, nudillos partidos y un corte sobre la ceja, pero estaba vivo. ¡Oh, Dios! Corrí hacia adelante, mis manos flotando sobre la sangre, con miedo de tocar. ¿Qué pasó? ¿Estás? No es mía. Su voz era áspera y exhausta. La mayor parte, al menos. La mayor parte. Clove trajo el doble de la seguridad acordada. Las cosas se pusieron tensas. Dante tomó mis manos, pero aceptó un acuerdo. Eres libre, Elena. La deuda está saldada. Las palabras no se registraron de inmediato. ¿Libre? Una sonrisa cansada. Me costó una cantidad significativa de dinero y 3 concesiones de territorio. Pero está hecho. Firmará el papeleo mañana. Estás a salvo. Debería haberme sentido aliviada, extasiada. En cambio me sentí vacía. Entonces, puedo irme. No era una pregunta. La sonrisa de Dante se desvaneció. Sí, si eso es lo que quieres. ¿Y el matrimonio? Lo anularemos discretamente. Recibirás un acuerdo, suficiente para empezar de nuevo donde quieras. Lo había pensado todo. Había planeado para cada contingencia, excepto para aquella en la que yo no quisiera irme. ¿Y sí? Me detuve, las palabras atascadas en mi garganta. ¿Y si qué? Preguntó Dante suavemente. ¿Y si no quiero una anulación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Dante me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Elena, sé que esto empezó como una estrategia, como protección, pero estas últimas 2 semanas me obligué a mirarlo a los ojos. Te he visto, Dante.
No solo las partes peligrosas, sino también las partes gentiles. La forma en que me miras, la forma en que nunca has forzado nada, la forma en que... No, su voz era tensa. No digas cosas que no sientes solo porque estás agradecida. No estoy agradecida. Estoy aterrorizada. La confesión estalló. Estoy aterrorizada porque vine aquí esperando un monstruo y encontré a un hombre. Un hombre que me hace sentir segura, vista y deseada de una manera que nunca. La boca de Dante estaba sobre la mía antes de que pudiera terminar. No fue gentil como nuestro beso de bodas. Fue desesperado y hambriento. Sus manos ahuecando mi rostro como si pudiera desaparecer. Su cuerpo presionando el mío contra la pared detrás de mí. Jadeé contra sus labios y él aprovechó la oportunidad para profundizar el beso, su lengua deslizándose contra la mía de una manera que hizo que mis rodillas se debilitaran. Esto era reclamar. Esto era posesión. Esto era todo lo que había temido y deseado en igual medida. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Lo intenté, dijo Dante bruscamente, con la frente apoyada en la mía. Intenté mantener la distancia. Intenté que esto fuera solo un negocio. Pero Elena, cada día que has estado aquí ha sido una tortura. Mirándote, deseándote, sabiendo que no tenía derecho. Tienes derecho. Mis manos se aferraron a su camisa. Soy tu esposa, en el papel. ¿Te parece que es solo papel? Sus ojos se oscurecieron. No. Entonces deja de tratarme como si estuviera hecha de cristal. Lo acerqué más audaz de lo que nunca había sido. Estoy aquí. Estoy eligiendo esto. Te estoy eligiendo a ti. No sabes lo que estás eligiendo. Entonces muéstramelo. Durante un largo momento, Dante solo me miró, buscando dudas, vacilación. No le di ninguna. ¿Estás segura? Su voz era apenas un susurro. Respondí besándolo. Esta vez fui yo quien presionó, quien abrió mi boca bajo la suya, quien dejó que mis manos se deslizaran por su pecho para rodear su cuello. Dante emitió un sonido bajo en su garganta, algo entre un gemido y una oración, y me levantó. Envolví mis piernas alrededor de su cintura instintivamente mientras me llevaba por el pasillo, no a mi dormitorio, al suyo. La habitación era oscura y masculina. Una cama enorme dominaba el espacio y ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. Dante me sentó suavemente en el borde de la cama, luego retrocedió. Si quieres parar, no quiero. Pero mis manos temblaban mientras buscaba los botones de mi camisa. Me tomó las manos. Déjame. Sus dedos eran firmes mientras desabrochaba cada botón con una lentitud devastadora. Fue reverente, como desenvolver algo sagrado. Cuando la camisa cayó, trazó el borde de la tira de mi sujetador con un dedo, sus ojos fijos en los míos. Preciosa, murmuró. Sabía que lo serías. Lo besé para detener las palabras, de repente tímida a pesar de mi audacia momentos antes. Dante sonrió contra mi boca. ¿Nerviosa? Sí. Bien. Yo también. Eso me sorprendió. ¿Tú? ¿Crees que hago esto a menudo? ¿Traer mujeres a mi dormitorio? ¿Dejar que vean las partes de mí que mantengo ocultas? Me ahuecó el rostro. Eres la primera, Elena, la única con la que he querido esto en más tiempo del que puedo recordar. La confesión me hizo valiente. Busqué su camisa, desabrochando los botones con dedos torpes. Me dejó. Se quedó quieto mientras le quitaba la tela de los hombros y revelaba el cuerpo debajo. Había cicatrices. Tantas cicatrices. Líneas pálidas entrecruzaban su pecho y su abdomen. Evidencia de violencia sobrevivida. Tracé una con la punta de mi dedo. ¿Duele? Ya no. Me tomó la mano, presionando la plana sobre su corazón. Esto duele más. Este desearte. Este saber que podría perderte en el momento en que te des cuenta de quién soy realmente. Sé quién eres. ¿Sabes lo que te he mostrado? Entonces muéstrame más. Los ojos de Dante se cerraron brevemente, como si le acabara de dar permiso para algo que había estado anhelando. Cuando los abrió de nuevo, el control había desaparecido. Me recostó en la cama, cubriendo mi cuerpo con el suyo. Tuvo cuidado de no poner su peso sobre mí, pero se mantuvo cerca. Podía sentir el calor de su piel a través de la fina tela de mi sujetador.
Dime si quieres parar, dijo contra mi garganta. No lo haré. Su boca trazó la línea de mi cuello, mi clavícula y la curva de mi pecho sobre el encaje. Cada toque era reverente y contenido, como si me estuviera memorizando. Dante, mi voz salió entrecortada y necesitada. Lo sé. Su mano se deslizó por mi costado, trazando mi cintura y mi cadera. Lo sé, Elena, pero no voy a apresurar esto. He esperado demasiado para no saborear cada momento. Desabrochó mi sujetador con facilidad experta, apartándolo lentamente. Luego solo me miró. Perfecta. Respiró. Quise cubrirme, quise esconderme de la intensidad de su mirada, pero la forma en que me miraba, como si fuera algo precioso, algo suyo, me hizo valiente en su lugar. Lo alcancé, atrayéndolo hacia otro beso mientras su mano ahuecaba mi pecho, su pulgar rozando el pezón de una manera que me hizo jadear. Sensible, notó con satisfacción. No podía formar palabras, solo podía arquearme hacia su toque, mi cuerpo hablando un lenguaje que mi mente no podía articular. La boca de Dante reemplazó su mano y grité ante la sensación. Era caliente, húmeda y perfecta. Eso es, murmuró contra mi piel. Déjame oírte, Elena. Déjame saber lo que te gusta. Lo que me gustaba era todo. Su boca, sus manos, el peso de él contra mí, y la forma en que me tocaba como si fuera algo para ser adorado. Cuando su mano se deslizó bajo la cinturilla de mis pantalones, me tensé. Se congeló de inmediato. ¿Demasiado? No, solo tragué saliva. No he... Quiero decir, sí, pero no... La comprensión amaneció en sus ojos. En mucho tiempo. Asentí, avergonzada. Entonces iremos despacio. Me besó suavemente. Y me dirás si algo no se siente bien. Prométemelo. Lo prometo. Su mano continuó su viaje deslizándose bajo la tela hasta que encontró calor y humedad y a mí temblando bajo su toque. Dios, Elena. Su voz era tensa. ¿Estás? Lo besé antes de que pudiera terminar, demasiado abrumada para escuchar cualquier cosa devastadora que estuviera a punto de decir. Sus dedos se movieron en círculos lentos, aumentando la presión y el calor hasta que jadeaba contra su boca, mis caderas moviéndose instintivamente. Eso es, me animó. Toma lo que necesites. El permiso rompió algo dentro de mí. Me deshice en sus brazos, gritando su nombre, aferrándome a sus hombros, mientras olas de placer me inundaban. Cuando volví en mí, Dante me observaba con una expresión tan tierna que me dolió el pecho. Preciosa, susurró, presionando un beso en mi frente. Eres tan preciosa cuando te dejas llevar. Quería decir algo, quería decirle que esto significaba algo, que él significaba algo. Pero el agotamiento me venció, y antes de que pudiera formar las palabras, me estaba quedando dormida. Lo último que sentí fue a Dante cubriéndome con las mantas, su cuerpo curvándose alrededor del mío como un escudo. Lo último que oí fue su voz, apenas un susurro. Te amo, Elena. Dios me ayude. Te amo. Me desperté en una cama vacía y con el sonido de gritos. Por un momento desorientado, pensé que era un sueño. Luego la realidad volvió a estrellarse. Anoche, el toque de Dante. Su confesión susurrada. Pensó que no lo había oído. Los gritos se hicieron más fuertes. Agarré la camisa de Dante del suelo, poniéndomela mientras tropezaba hacia el pasillo, con el corazón martilleando. Las voces venían de la sala de estar, enojadas y urgentes. Debería haber sabido que traicionaría el acuerdo. Ahora no, Marco. Ella necesita saberlo. Doblé la esquina para encontrar a Dante, Marco y Vincent en una formación tensa cerca de las ventanas. Dante estaba al teléfono, con el rostro tallado en granito. Los tres se giraron cuando entré. Elena. Dante terminó la llamada. Vuelve al dormitorio. ¿Qué está pasando? Nada de lo que debas preocuparte. Clove rompió el acuerdo, dijo Marco sin rodeos, ignorando la mirada aguda de Dante. El papeleo que firmó ayer era falso. Afirma que la deuda sigue en pie y exige que Elena sea entregada antes de la medianoche de esta noche o declarará la guerra abierta. El suelo se tambaleó. ¿Qué? Miré a Dante, pero dijiste, sé lo que dije.
Su voz era tensa con una furia apenas controlada. Me equivoqué. Clove nos usó. Usó la reunión para conocer nuestras debilidades y nuestros protocolos de seguridad. El dinero que le pagué ya está distribuido entre sus hombres como bonificaciones. Nunca tuvo la intención de cumplir el acuerdo. Vincent se acercó a la ventana, escaneando la calle de abajo. Tenemos quizás 6 horas antes de que haga su movimiento. Necesitamos reubicarla en algún lugar que no pueda alcanzar. No. La voz de Dante fue absoluta. Hemos terminado de huir. No puedes estar considerando seriamente. No estoy considerando nada. Los ojos de Dante se encontraron con los míos a través de la habitación. Voy a terminar esto esta noche. Marco maldijo. Eso es un suicidio. Incluso con toda nuestra organización, Clove tiene el doble de hombres. No puedes... Mírame. La fría certeza en su voz me heló la sangre. Dante, no. Me acerqué a él agarrando su brazo. No puedes simplemente... Tiene que haber otra manera. No la hay. Me ahuecó el rostro suavemente, la ternura en desacuerdo con la violencia en sus ojos. Debería haber hecho esto desde el principio. No debería haber intentado negociar con un hombre que solo entiende el derramamiento de sangre. Te matarán. Posiblemente, pero me lo llevaré conmigo y entonces estarás a salvo. No quiero estar a salvo. Las palabras estallaron más fuerte de lo que pretendía. No si cuesta tu vida. Algo cambió en la expresión de Dante. Elena, te oí anoche, lo que dijiste cuando pensabas que estaba dormida. Mi voz se quebró. Y yo también lo siento. No lo entiendo. No sé si es real o solo un vínculo traumático o... Me besó, duro y posesivo. Cuando se apartó, su frente descansaba contra la mía. Es real, dijo bruscamente. Y por eso voy a terminar esto, porque no puedo. No viviré en un mundo donde siempre estás en peligro, donde hombres como Clove creen que pueden poseerte. Así que sí, voy a la guerra. Y sí, podría morir, pero serás libre, Elena, verdaderamente libre. ¿Y si no quiero la libertad sin ti? Marco se aclaró la garganta. Nosotros les daremos un minuto. Él y Vincent se retiraron, dejándonos solos en la devastada luz de la mañana. No lo dices en serio, dijo Dante en voz baja. Sí lo digo. Agarré su camisa. Sé que esto es una locura. Sé que apenas nos conocemos, pero anoche tragué saliva. Anoche se sintió como la primera cosa honesta que he hecho en años. Y no estoy lista para renunciar a eso. Puede que no tengas elección. Entonces déjame ayudar. Déjame ser parte de esto. Absolutamente no. La voz de Dante era firme. Eres lo único bueno en mi vida, Elena. Lo único puro. No voy a arrastrarte al derramamiento de sangre. Ya lo hiciste. En el momento en que agarraste la muñeca de Marcus, en el momento en que decidiste que era tuya. Lo obligué a mirarme. Así que deja de intentar protegerme de decisiones que ya he tomado. Durante un largo momento, solo me miró. Luego algo se rompió detrás de sus ojos. Si hago esto, dijo lentamente, si te meto en esta pelea, te quedas con Marco y Vincent. No te involucras, no te pones en riesgo. De acuerdo. No era lo que quería, pero era algo. De acuerdo. El almacén estaba en Brooklyn. Era territorio neutral, o tan neutral como cualquier cosa podía ser en una guerra entre familias criminales. Dante había llamado a refuerzos. 15 hombres que nunca había visto. Todos armados, todos con la misma expresión de fría preparación. Me senté en la parte trasera de un todoterreno blindado con Marco, observando a través de las ventanillas tintadas mientras Dante daba órdenes. Se había cambiado a un equipo táctico, negro y utilitario, pero todavía se movía con esa misma gracia depredadora. Es bueno en esto, dijo Marco en voz baja. Liderazgo, estrategia. La mayoría de los jefes solo ladran órdenes. Dante hace que la gente quiera seguirlo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él? 6 años. Salvó a mi hermana de una red de trata. La voz de Marco era práctica. Mató a 8 hombres para sacarla. No pidió nada a cambio, así que cuando me ofreció un trabajo, dije que sí. Observé a Dante a través de la ventana. Este hombre que había matado por extraños, que había trastocado toda su vida para protegerme. Realmente te ama,
¿Sabes? Añadió Marco. Nunca lo he visto así. Temerario, emocional, es aterrador. Lo siento. No lo sientas. Marco sonrió levemente. La humanidad le sienta bien. Un golpe en la ventana me hizo saltar. Era Vincent, haciendo un gesto para que Marco saliera. Hablaron en tonos bajos que no pude oír. Luego Marco volvió, su expresión sombría. Clove está aquí, temprano. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que está confiado. Cree que ya ha ganado. Marco revisó su arma. Quédate en el coche. Pase lo que pase, Vincent se quedará contigo. Pero Marco ya se había ido, moviéndose para unirse a la formación de Dante. Vincent se deslizó en el asiento del conductor, encontrando mis ojos en el espejo retrovisor. Estará bien, señora Caruso. Quería creerle. A través de la ventana, vi a Clove llegar con su propio convoy. Una docena de todoterrenos, quizás 30 hombres. Estábamos en inferioridad numérica. Los dos grupos se enfrentaron en el suelo vacío del almacén como ejércitos al amanecer. Dante dio un paso adelante. También lo hizo Clove. Era mayor, de pelo plateado, con un traje que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Hablaron. Estaban demasiado lejos para que yo los oyera. Luego Clove se rió y sacó un arma. No. Me lancé hacia adelante, pero Vincent me agarró del brazo. No lo hagas. En el suelo del almacén, el caos estalló. Disparos, gritos, cuerpos moviéndose con precisión letal. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía observar con horror cómo Dante se movía a través de la violencia como un bailarín, desarmando a un hombre, disparando a otro, moviéndose con una gracia que era terrible y hermosa. Pero eran tantos. Un hombre superó la guardia de Dante, un cuchillo brillando. Grité. Dante se giró, pero demasiado lento. Marco apareció de la nada, recibiendo el cuchillo destinado a la espalda de Dante. Cayó con fuerza. No. El rugido de furia de Dante fue audible, incluso a través de las ventanillas del coche. Lo que sucedió después fue brutal. Dante se convirtió en otra cosa, algo más allá de lo humano. Se movió a través de los hombres de Clove como un ángel vengador. Cada movimiento era preciso, letal e imparable. Observé, con las manos presionadas contra la ventana, incapaz de apartar la vista. Cuando el polvo se asentó y la neblina de la pólvora flotaba en el aire, Clove estaba de rodillas. Dante estaba de pie sobre él, con un arma presionada en la sien del ruso. Hablaron brevemente, un intercambio final. Luego Dante apretó el gatillo. El viaje de vuelta fue silencioso. Marco estaba vivo, apenas. Los médicos lo estaban atendiendo en una instalación privada que Dante poseía. La herida era grave, pero sobreviviría. Clove estaba muerto y su organización estaba en ruinas. La guerra había terminado. Pero Dante se sentó frente a mí en el todoterreno con sangre en las manos, sangre literal, y no dijo nada. Cuando llegamos al penthouse, empezó a caminar hacia su estudio, pasando a mi lado. Le agarré del brazo. No lo hagas. Mi voz se quebró. No me excluyas. No después de todo. Viste lo que soy, Elena. Su voz era hueca. De lo que soy capaz. Deberías estar huyendo. No estoy huyendo. Lo giré para que me mirara. Me quedo porque lo que dije era en serio. Te amo. Sus ojos se cerraron como si las palabras causaran dolor. ¿Amas una idea de mí? No. Amo al hombre que me abrazó gentilmente mientras planeaba la violencia. Amo al hombre que mató por su amigo, que construyó algo aterrador y bueno simultáneamente. Ahuequé su mano manchada de sangre. Amo todo, Dante. La oscuridad y la luz. Cuando abrió los ojos, estaban húmedos. No te merezco. Probablemente no. Sonreí a través de las lágrimas, pero me tienes de todos modos. Me besó entonces, desesperado, roto y completo, y le devolví el beso, saboreando sal y cobre y amor. 3 semanas después de la muerte de Clove, estaba en el dormitorio del penthouse, nuestro dormitorio, ahora haciendo una maleta. No para irme, sino para volver a casa, o lo que solía ser mi casa. Dante se apoyó en el marco de la puerta,
observando con una expresión que no pude descifrar del todo. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Sí, tengo que hacerlo. Doblé otra camisa. He estado fuera casi 2 meses. Mi casero cree que estoy muerta. Mi jefe probablemente ya ha ocupado mi puesto. Necesito cerrar ese capítulo correctamente. Podría hacer que alguien se encargara de ello. Lo sé, pero necesito hacerlo yo misma. Asintió lentamente. Iré contigo. No tienes que hacerlo, Dante. Entró en la habitación, tomando mi mano. Te dejé fuera de mi vista durante 3 horas la semana pasada para tomar un café con Sofía y casi me da un ataque de pánico. ¿Crees que te voy a dejar volver a Brooklyn sola? A pesar de todo, sonreí. Sobreprotector, ¿eh? Sin disculpas. Presionó un beso en mis nudillos. Ahora estás atrapada conmigo, señora Caruso. El nombre todavía se sentía surrealista. Pero bueno, lo habíamos hecho legal. Realmente legal. No solo papeleo para protección. Tuvimos una ceremonia tranquila hace 2 semanas con solo Marco, que se estaba recuperando y de mal humor por sus puntos, y Vincent como testigos. Katia había llorado. Yo había llorado. Dante me había mirado como si le acabara de dar el mundo. Mi estudio parecía más pequeño de lo que recordaba. El polvo lo cubría todo. El correo estaba amontonado detrás de la puerta, en su mayoría facturas y correo basura. Las plantas con las que hablaba estaban marrones y muertas, evidencia de una vida interrumpida. Dante se paró en el centro del pequeño espacio, luciendo imposiblemente fuera de lugar entre mis muebles de segunda mano y decoraciones de liquidación. Aquí es donde vivías. No había juicio en su voz, solo curiosidad. Aquí es donde sobrevivía. Corregí, pasando la mano por la encimera de la cocina. Hay una diferencia. Empecé a clasificar mis pertenencias. Qué guardar, qué donar, qué tirar. La mayoría parecía pertenecer a otra persona ahora. Esa chica cuidadosa y tranquila que había vivido aquí, que había medido cada decisión, que nunca había tomado riesgos y que había sido tan malditamente pequeña, se había ido. En su lugar había alguien que apenas reconocía, alguien casada con un hombre peligroso, alguien que había presenciado la violencia y elegido el amor de todos modos, alguien valiente. ¿En qué piensas?, preguntó Dante, viniendo a pararse detrás de mí. En que ya no sé quién soy. Me giré para mirarlo, y que quizás eso está bien. Su mano ahuecó mi mejilla. Sigues siendo tú, Elena, solo que más fuerte, más valiente. O quizás solo más loca. Me apoyé en su toque. La gente normal no se enamora de jefes de la mafia. Menos mal que no eres normal. Luego empaquetamos lo esencial. Fotos, libros y algunos objetos sentimentales. El resto lo donaría o lo dejaría para el próximo inquilino. Mientras sellaba la última caja, sonó mi teléfono. Sofía, respondí con temor. Hola. Hola a ti, extraña. La voz de Sofía era aguda. Tienes 30 segundos para explicar por qué has estado esquivando mis llamadas durante un mes, o me presento en la dirección en la que te escondes con vino y una palanca. Es complicado. Siempre es complicado contigo últimamente. Desde la inauguración de la galería. Desde ese tipo. Hizo una pausa. De eso se trata, ¿verdad? El hombre que agarró la muñeca de Marcus. Estás con él. No tenía sentido negarlo. Sí, Elena. ¿Qué demonios? Investigué un poco después de que desapareciera. Dante Caruso. Él es... Sé lo que es. Y todavía... Me casé con él. Silencio. Largo y cargado. ¿Qué? Ya veo. Oculté. ¿Podemos hablar de esto en persona? Prometo que te lo explicaré todo. Solo confía en mí, por favor. Otra pausa. Bien, pero más vale que esta explicación sea buena e incluya detalles sobre cómo es en... Sofía, se rió. Bien, bien. Pero en serio, cariño, ¿estás bien? Miré a Dante, que fingía no escuchar mientras muy obviamente escuchaba. Sí, dije suavemente. En realidad estoy muy bien. Entonces me alegro por ti. Aterrada pero feliz. ¿Cenamos la próxima semana? Definitivamente. Colgué y encontré a Dante sonriendo ligeramente. Suena protectora.
Lo es, te caerá bien. Guardé mi teléfono, y probablemente amenazará con matarte si me haces daño. Bien, deberías tener gente dispuesta a matar por ti. Solo Dante diría algo así, y lo diría como un cumplido. Dejamos el apartamento al atardecer. Las cajas se cargaron en el todoterreno. Vincent conducía. Siempre era Vincent, nuestro guardián silencioso, mientras Dante y yo nos sentábamos atrás. ¿Arrepentimientos?, preguntó Dante mientras cruzábamos de nuevo a Manhattan. Lo pensé, realmente lo pensé. No, dije finalmente. Mi vida antes era segura y predecible, pero no era vivir. No realmente. Y ahora estoy aterrorizada la mayoría de los días. Nunca segura de lo que vendrá después. Casada con un hombre con enemigos y sangre en las manos. Entrelacé mis dedos con los suyos, pero nunca me he sentido más viva. Dante levantó nuestras manos unidas, presionando un beso en mis nudillos. No sé qué hice para merecerte, murmuró. Agarraste la muñeca de un hombre y dijiste, esa es la última vez. Sonreí al recordar. Y lo decías en serio. Lo decías tan completamente en serio que trastocaste nuestras dos vidas para mantenerme a salvo. Lo haría de nuevo. Lo sé. Viajamos en un cómodo silencio por un rato, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas. Elena, si alguna vez quieres volver a esa vida tranquila, a esa seguridad, dímelo. Encontraré una manera. Lo haré, Dante. Me giré para mirarlo de frente. Te elegí a ti, no solo una vez, sino todos los días. Te elijo a ti, el peligro, la oscuridad, todo, porque vales la pena. Sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Te amo, dijo bruscamente, más de lo que tengo palabras para expresar. Yo también te amo. Me incliné, besándolo suavemente. Mi hombre peligroso e imposible sonrió contra mis labios. ¿Tu esposo? Sí, eso también. De vuelta en el penthouse, subimos las cajas juntos, a pesar de la insistencia de Dante en que podía hacer que alguien lo hiciera. Mientras desempacaba libros en la estantería, que ahora era nuestra estantería, en la casa que ahora era nuestra casa, algo se asentó en mi pecho. Paz, no la ausencia de peligro. El mundo de Dante siempre llevaría riesgo y sombras, pero había paz en saber que había elegido esto. Lo había elegido a él. Había elegido ser valiente en lugar de segura. Marco pasó más tarde esa noche. Se movía con cautela, pero se estaba curando bien. Echó un vistazo a mis cajas esparcidas por la sala de estar y sonrió. Bienvenida a casa, señora Caruso. El nombre todavía hacía que mi corazón se acelerara. Gracias, Marco. Advertencia justa. Dante ya está hablando de ponerte un equipo de seguridad para cuando él no esté. Vincent y yo echamos a suertes. Yo perdí. Me reí. No necesito una niñera. Díselo a tu esposo. Está convencido de que te van a secuestrar cada vez que sales del edificio. No se equivoca al preocuparse, dijo Dante, saliendo de su estudio. Elena tiene un talento para atraer el peligro. No lo tengo. Te casaste conmigo. Eso es literalmente cortejar el peligro. Pero estaba sonriendo. Marcos se excusó, citando fisioterapia, y Dante me atrajo a sus brazos. ¿Feliz?, preguntó. Miré alrededor del penthouse, mis libros en sus estanterías, mi ropa en su armario, y mi vida enredada irrevocablemente con la suya. Sí, dije. Realmente lo estoy. Bien, besó mi frente. Porque ahora estás atrapada conmigo. Pensé que ya habíamos establecido eso. Vale la pena repetirlo. Sus manos se deslizaron a mi cintura, su pulgar trazando patrones a través de mi camisa. Todos los días por el resto de nuestras vidas, si es necesario. Me aparté para mirarlo. ¿El resto de nuestras vidas? Eso es mucho tiempo. No lo suficiente, ni de lejos, murmuró Dante. Y cuando me besó, profundo, lento y lleno de promesas, le creí. 6 meses después, estábamos en uno de los restaurantes italianos de lujo de Dante en Midtown. Era el tipo de lugar donde políticos y empresarios cerraban tratos con vinos que costaban más que mi antiguo alquiler mensual. Me senté en la oficina trasera revisando informes financieros, mi lápiz óptico moviéndose por la tableta mientras marcaba discrepancias.
Resultó que era buena en esto. El lado comercial de las operaciones de Dante, el lado legítimo. De todos modos, los restaurantes, las propiedades inmobiliarias y la empresa de importación, que en realidad era solo una empresa de importación. Había renunciado a mi trabajo corporativo hace 3 meses. Dante me había ofrecido un puesto para gestionar sus negocios legítimos, y yo había aceptado, en parte porque era buena en ello, en parte porque trabajar juntos significaba más tiempo juntos, y en parte porque sentarme en casa bajo vigilancia protectora me estaba volviendo loca lentamente. Llamaron a la puerta. Marco asomó la cabeza. Entrega para ti. Levanté la vista confundida. No pedí nada, no ese tipo de entrega. Abrió la puerta más y Sofía irrumpió. Sorpresa, me levanté riendo mientras me abrazaba. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? No puedo visitar a mi mejor amiga en su nueva y elegante oficina. Sofía se apartó, mirando a su alrededor. Maldita sea, Elena. Has mejorado. Es solo un espacio de trabajo con mármol italiano y arte que no puedo permitirme mirar. Sonrió. Me alegro por ti. Aterrada todavía, pero feliz. Habíamos cenado varias veces en los últimos meses. Le había explicado todo, dentro de lo razonable. Y Sofía había aceptado a regañadientes que sí, me había casado con un hombre peligroso. Y sí, en realidad era feliz. ¿Dónde está el marido aterrador?, preguntó. En una reunión. Volverá en una hora. Le señalé el sofá de cuero, café. Mientras servía, Sofía me estudió con esos agudos ojos de artista. Te ves diferente, dijo finalmente. Diferente cómo, confiada, asentada. Aceptó la taza, como si finalmente hubieras descubierto quién se supone que debes ser, o simplemente quién quiero ser. Me senté a su lado. Hay una diferencia. De cualquier manera, es bueno. Siempre eras tan cuidadosa antes, como si tuvieras miedo de ocupar espacio. Lo tenía. La admisión salió fácilmente ahora. Pasé toda mi vida tratando de ser pequeña, invisible y segura. ¿Y ahora? Ahora estoy casada con el hombre más visible en ciertos círculos. La seguridad no es una opción, así que más vale que sea valiente en su lugar. Sofía sonrió. Es bueno para ti, incluso si es aterrador. No es tan aterrador, Sofía. Elena entró en el restaurante el mes pasado para nuestra cena y 3 hombres literalmente dejaron sus comidas a medio comer para alejarse de él. Buen punto. Vale, es un poco aterrador, concedí, pero no para mí. Eso es amor, cariño. Sofía bebió su café. Oh, locura. A veces es difícil notar la diferencia. Dante regresó una hora después, como prometió. Saludó a Sofía con una calidez educada, los bordes peligrosos cuidadosamente guardados, pero vi cómo su mano encontró la parte baja de mi espalda de inmediato. Vi cómo su cuerpo se inclinaba hacia el mío, incluso mientras conversaba, posesivo, protector y mío. Después de que Sofía se fuera, Dante me sentó en su regazo en la silla de la oficina, enterrando su rostro en mi cuello. ¿Larga reunión?, pregunté, pasando mis dedos por su pelo. Reunión tediosa. Su aliento era cálido contra mi piel. Burke estaba allí, todavía tratando de posicionarse como un aliado ahora que Clove se ha ido. Y no confío en él. Nunca lo haré. Dante se apartó para mirarme, pero sonreí y jugué a la política porque eso es lo que se requiere. Odias esa parte. Lo tolero por ti, por esto, señaló vagamente la oficina. Los negocios legítimos, construyendo algo que no es solo sangre y sombras. Le ahuequé el rostro. Se te permite querer cosas normales, ¿sabes? Nada en mi vida es normal, especialmente mi esposa. Pero estaba sonriendo. Oye, besó la protesta y me derretí en ella. 6 meses y el calor entre nosotros no había disminuido. Si acaso se había fortalecido. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansaba contra la mía. Tengo algo que decirte, dijo en voz baja. Se me revolvió el estómago. Eso suena ominoso. No es malo, solo complicado. Dante se apartó. En serio, ¿recuerdas al segundo al mando de Clove, Alexei Volkov? ¿El que desapareció después del almacén? No desapareció. Pasó a la clandestinidad para reconstruir. La mandíbula de Dante se tensó. Mis fuentes dicen que está planeando algo.
Represalias por la muerte de Clove. La paz que había sentido se hizo añicos. Entonces, no ha terminado. Nunca termina por completo. Elena, la mano de Dante encontró la mía. Siempre habrá alguien, otra amenaza, otro desafío. Ese es el mundo en el que vivo, el mundo en el que te casaste. Debería haber tenido miedo. Debería haberme arrepentido de cada elección que me llevó aquí. En cambio, sentí resolución. Entonces nos ocupamos de ello, dije firmemente. Juntos, no tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Somos socios, Dante, en todo. Eso incluye las partes peligrosas. Me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Juntos, aceptó. Pero Elena, te mantienes fuera de la línea de fuego. Eso no es negociable. Puedo vivir con eso. Esa noche yacíamos en la cama, las luces de la ciudad pintando patrones en el techo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Dante en la oscuridad. ¿De elegir esta vida? Pensé en mi respuesta. Realmente la consideré. A veces echo de menos la simplicidad, admití. Echo de menos no buscar amenazas cada vez que salgo del edificio. Echo de menos no preocuparme por si alguien podría usarme para hacerte daño. Pero no echo de menos quién era. Esa chica asustada y pequeña que vivía media vida. Me giré para mirarlo. Despertaste algo en mí, Dante. Algo valiente, temerario y vivo. Y no estoy dispuesta a volver a dormirme solo porque es más seguro. Su mano encontró mi rostro en la oscuridad, su pulgar terrazando mi pómulo. No te merezco. Deja de decir eso. Es verdad. No. Le tomé la mano presionándola contra mi corazón. Ves las peores partes de ti mismo y crees que eso es todo lo que eres. Pero yo veo al hombre que salvó a la familia de Katia, que protegió a la hermana de Marco, que ha construido negocios legítimos que emplean a cientos de personas, que me ama tan completamente que te aterroriza. Sí me aterroriza. La confesión fue cruda. Amarte, saber que podrían quitarme de tu lado, usarme en tu contra, pero soy lo suficientemente egoísta como para mantenerte de todos modos. Sonreí en la oscuridad. Bien, porque no voy a ninguna parte. Yacimos en silencio por un rato, su latido constante bajo mi palma. Dante. Lo que sea que venga después con Volkov o cualquier otra persona, lo enfrentaremos juntos. Prométeme que no intentarás protegerme excluyéndome. Su brazo se apretó a mi alrededor. Prometo intentarlo. Pero Elena, si se trata de tu seguridad o de mantenerte informada, elegiré la seguridad cada vez. Eso no es negociable. Pero su voz era gentil. Eres lo mejor de mi vida. No voy a perderte. Ni por Volkov, ni por nadie. Quería discutir, exigir una asociación igualitaria en todo. Pero la feroz protección en su voz me detuvo porque yo también la sentía. Esa misma necesidad desesperada de mantenerlo a salvo, incluso si significaba tomar decisiones imposibles. Vale, susurré finalmente. Pero tienes que prometerme algo a cambio. Lo que sea. Si se trata de elegir entre tu vida y la mía, eliges la tuya. Elena. Prométemelo, Dante. Prométeme que no te sacrificarás para salvarme, porque no puedo. Mi voz se quebró. Ya no puedo sobrevivir en un mundo sin ti. Su silencio se alargó lo suficiente como para que pensara que se negaría. Luego, prometo que intentaré mantenernos a ambos con vida. No era la respuesta que quería, pero era honesta. Había aprendido a valorar su honestidad por encima de todo. Te amo, dije en la oscuridad. Yo también te amo, presionó un beso en mi frente. Más que nada, más de lo que probablemente sea prudente. La prudencia está sobrevalorada. Su risa silenciosa retumbó en su pecho. Me has corrompido por completo, señora Caruso. Bien. Me acurruqué más cerca. Ese era el plan desde el principio. Me quedé dormida envuelta en sus brazos. Estaba segura sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos y nuevas amenazas, pero también nuevos momentos, nuevos recuerdos y nuevas razones para ser valiente. Porque esta vida, peligrosa, impredecible y aterradora, era mía, era nuestra, y no la cambiaría por nada, ni siquiera por la promesa de seguridad, porque algunas cosas valían el riesgo. Y este Dante Caruso, mi hombre imposible, peligroso y hermoso,
Él lo valía todo. 3 años después, la guardería estaba pintada de un gris suave con detalles en blanco. Fue un compromiso entre mi deseo de color y la insistencia de Dante en la sofisticación. Estaba de pie junto a la ventana, con la mano apoyada en mi vientre hinchado, viendo el sol ponerse sobre Manhattan. Detrás de mí, Dante estaba montando una cuna con la ayuda de Vincent. O más bien, estaba discutiendo con Vincent sobre la forma correcta de montar una cuna, mientras Marco observaba y hacía comentarios inútiles. Te digo que esa pieza va ahí. Las instrucciones dicen claramente, las instrucciones son sugerencias. Sonreí apartándome de la ventana. Chicos, si rompéis la cuna de mi hija, os rompo a vosotros. Los 3 hombres se calmaron de inmediato. Dante levantó la vista de las piezas esparcidas, con el pelo revuelto. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera contrabandeando una sandía. Me contoneé. No había una forma digna de describir el movimiento en el embarazo, pero feliz. Su mano encontró mi vientre, presionando suavemente donde nuestra hija estaba practicando su rutina de kickboxing. Es fuerte, murmuró. Es violenta. Me pregunto de quién lo habrá sacado. Marco resopló. Vincent tosió para disimular una risa. Dante solo sonrió. Necesitará ser fuerte. Ser una Caruso conlleva complicaciones. Eso era quedarse corto. Nos habíamos ocupado de Volkov hace 2 años, de forma silenciosa, eficiente y permanente. Pero siempre había otros. Siempre había nuevas amenazas surgiendo de las sombras. Habíamos aprendido a vivir con ello. La seguridad, los protocolos cuidadosos y el conocimiento de que el peligro nunca se había ido del todo. Pero también habíamos aprendido a vivir más allá de ello, a construir una vida que no estuviera definida por el miedo. Los restaurantes se habían expandido. Mi papel en los negocios legítimos había crecido. Habíamos comprado una casa en el norte del estado para los fines de semana, lejos de la ciudad. Habíamos construido algo real, algo que valía la pena proteger. A veces me preocupo, admití en voz baja, por traerla a este mundo, a tu mundo, nuestro mundo, corrigió Dante suavemente. Y estará protegida, amada, enseñada a ser fuerte, valiente y peligrosa si es necesario. Sus manos permanecieron en mi vientre, pero también amable, porque su madre es la mejor persona que conozco y le enseñará que la fuerza no es solo violencia. Las lágrimas me picaron en los ojos. Malditas hormonas del embarazo. Vas a ser un padre tan bueno. Voy a intentarlo. Me besó suavemente. Con tu ayuda. Marco y Vincent se habían excusado discretamente en algún momento, dejándonos solos en la guardería. Dante me atrajo cuidadosamente a sus brazos. Con cuidado porque yo tenía aproximadamente el tamaño de un pequeño planeta, y me abrazó mientras el sol se ponía de afuera. Gracias, murmuró. ¿Por qué? ¿Por elegirme? ¿Por quedarte? ¿Por darme una vida que nunca imaginé que podría tener? Me aparté para mirarlo. Tú me salvaste primero, esa noche en la galería. Y todos los días desde entonces, nos salvamos mutuamente, dijo simplemente. Y de pie allí, en la guardería que construimos juntos, en el hogar que habíamos creado, esperando a la hija que habíamos creado, supe que era verdad. Esta vida era peligrosa y complicada. Estaba lejos del cuento de hadas con el que la mayoría de la gente soñaba. Pero era nuestra, y no cambiaría ni un solo momento. Ni el miedo, ni la sangre, ni la elección imposible y temeraria que hice esa noche de seguir a un extraño en la oscuridad. Porque ese extraño se había convertido en mi esposo, mi compañero y mi hogar. Y juntos habíamos aprendido que el amor no siempre era seguro. A veces era aterrador, violento y nacido del trauma.